Bienvenidos, soy Eduardo Arturi y estamos surcando trovas, las historias musicales del sello discográfico Trova, contadas y cantadas desde sus vinilos. El jazz es cosa de hombres, o al menos cuando uno recorre sus enciclopedias y textos. Son pocas las figuras femeninas que podemos encontrar. De hecho, nuestro programa, hoy cumplimos 25 programas, y a fuerza de ser sinceros, nunca dedicamos una edición de trova a una mujer. Y siendo que hubo muchos LPs de trova en donde el artista era una mujer. Ya en su segundo LP del sello Trova, destinado a la cantante Donna Carol, y como marca del sello, en tanto oportunidad a nuevas voces, las primeras grabaciones de Susana Rinaldi se hicieron en el sello Trova. Con respecto al jazz, hay varias hipótesis que explican la poca presencia de las mujeres. Si el jazz es una cosa de hombres, se puede interpretar también que no fue machista. Tal vez porque en sus inicios, cuando todavía no era jazz, aquella influencia de los work song o los cantos de los esclavos africanos llevados a las plantaciones en Norteamérica, se necesitaba la voz de un hombre por una cuestión de volumen. Tal vez porque se crea que una mujer no puede tocar un instrumento de viento, siendo que no se requiere una necesaria capacidad física, sino administrar correctamente la respiración. Tal vez por el papel que se le dio a la mujer a lo largo de la historia. De hecho, las mujeres en el jazz son particularmente o por lo general vocalistas, o al menos en las primeras épocas de las décadas del siglo anterior. Generalmente los bluseros son hombres hasta la aparición de Ma Rainey o Bessie Smith. Sí, particularmente el papel femenino dentro del jazz está destacado a las vocalistas, no tanto a las voces masculinas, conocidas más que nada como crooners, pero las voces femeninas sí han tenido un papel destacado, desde las bluseras hasta Billie Holiday, Sarah Vaughan o Ella Fitzgerald. Hoy ya esto está bastante superado. Eh, Afortunadamente las mujeres dentro del campo musical del jazz asumen un rol protagónico, tanto como vocalistas como instrumentistas. Pero a principios de lo que se conoció como el jazz o a principios del género, la cosa no era tan así. Hoy vamos a surcar una de las figuras destacables dentro del jazz y no muy conocidas, solo tal vez para los iniciados. La pianista, compositora y arregladora Mary Lou Williams. Y tal vez dentro de la temática de nuestro programa de Surcando Trovas, es empezar a tirar puntas para que después cada uno
se vaya nutriendo de las posibilidades de su propia escucha. Desde este programa entonces dedicado a Mary Lee Williams, y no se trata de reivindicar a las mujeres porque ya tienen su propio espacio y no necesitan de nuestra reivindicación. Entonces escuchemos a Mary Lou Williams en el tema No es necesariamente así.
Nacida en 1910 en Atlanta, Georgia, bajo el nombre de Maris Crooks, comenzó a los 4 años con sus estudios de piano, obviamente en un estilo clásico, pero trasladada a su familia a Pensilvania, pronto se interesó por el jazz. Su capacidad casi precoz hacía que sus 8 hermanos la llevaran de casa en casa para animar fiestas con varios estilos, desde música clásica hasta las canciones y melodías de moda. Para 1926 debuta en Chicago en la orquesta de John Williams, que era su director y saxofonista. Y de ahí toma su apellido al ser este su primer marido. Entre 1928 y 1942 toca con la orquesta de Andy Kirk los famosos Clown of Joy de Kansas City. Los años 30 la encuentran a Mary Williams en la plena efervescencia de Kansas City. Escuchemos entonces Miss Dee por Mary Lou Williams. Nadie puede imponerme un estilo. He aprendido de muchas personas y cambio todo el tiempo. Experimento, estoy atenta a lo que suena de nuevo. Incluso me adelanto, como un espejo que muestra lo que vendrá. Estas declaraciones de Mary Williams durante la década del 70 reflejan verdaderamente su estilo pianístico y más que su estilo, su constante abordaje de nuevos géneros. A su trabajo de compositora también se le suma el de
arreglista. Un arreglador es aquel músico que toma determinada pieza y de acuerdo a la formación que tenga, sea un trío, una orquesta grande o un dúo de piano y contrabajo, como el tema que acabamos de escuchar, reelabora la melodía y los arreglos y la armonía de acuerdo a la necesidad de la orquesta. Para las décadas de los 30 y 40 era un trabajo muy bien pago y muchos directores de orquesta pagaban muy buen dinero, ya sea para contratar un arreglador o comprar ya arreglos hechos. Y este es el caso de Mary Lou Williams, que durante los años 30 y 40 y ya entrado los 50, arregló y compuso para Benny Goodman, la orquesta de Earl Hines, Duke Ellington, para Louis Armstrong. Su registro cuenta con un aproximado de 350 composiciones propias, y eso sin contar los arreglos. Los años 30 la encuentran en Kansas City, en plena efervescencia, y ya se estaba cocinando lo que en la década siguiente sería el swing. Y de ahí su vínculo con quien sería el rey del swing, Benny Goodman. Escuchemos entonces por Mary Lou Williams su composición Una gran noche para hacer swing. Leamos lo que el estudioso del jazz, Joachim Berendet, escribe en su monumental obra El jazz de Nueva Orleans al jazz rock.
en la que le dedica un apartado especial. Dice el autor del texto: en Kansas City fue arreglista y pianista en el conjunto de Andy Kirk. Escribió, por ejemplo, para Kirk, Benny Goodman, el tema Roll M y Duke Ellington, y algunos arreglos fundamentales que es imposible dejar de lado en la historia del arreglo musical y en el jazz. Como pianista, se ha desarrollado en el swing y en el bebop, y es hoy una madura representante del piano jazzístico moderno. De aquí que alguien dijera de ella: esta primera dama del jazz no posee un estilo propio. A lo que Mary Lou Williams contesta: lo considero un cumplido, aunque creo que cualquiera que tenga oídos me puede identificar sin dificultad. Pero es cierto, experimento continuamente, me transformo en forma constante y siempre encuentro algo nuevo. Hace mucho tiempo, en Kansas City, encontré unos acordes que apenas ahora comienzan a ser utilizados. Muchos buenos pianistas se estilizan tanto a sí mismos que ya no son capaces de abandonar la prisión de su propio estilo. Y esto sería demostrado a lo largo de su carrera cuando en 1977 graba un disco con el pianista emblemático del free jazz, Cecil Taylor. Para Mary Lou Williams, el mundo era su propio piano y más que nada la música que podría desarrollar en él. Escuchemos entonces a Mary Lou Williams en su propia composición e interpretación, My Blue Sky.
constante afán investigativo de la música y su interpretación la hizo abandonar las orquestas de swing, en donde sus arreglos modernos y su interpretación también moderna no comulgaban mucho con el estilo elegido por ese género y por sus directores. En el año 1944, Mary Lou Williams se encuentra en Nueva York y ahí se nutre del bebop con su propio trío formado por Bill Coleman y Al Hall. Se rodea en el Mintons de músicos como Gillespie, Thelonious Monk y dos de los grandes pianistas que se influenciaron en su estilo, Tadd Dameron y Bud Powell. Para esos años graba profusamente y el disco que hoy estamos escuchando pertenece a la serie del sello norteamericano Folkways Records para su serie Cultura Universal, un sello dedicado, como ya lo hemos contado en alguna oportunidad aquí en este programa, dedicado a rescatar grabaciones y músicos no muy comerciales, con la particularidad que no tenía ningún tipo de presión hacia ellos, solo había que correr las cintas y que el músico haga lo suyo. Este disco fue editado aquí bajo licencia por Trova en el año 1967 y, como siempre, respetando su arte de tapa y con un muy interesante folleto explicativo en su interior. Leemos parte de este folleto, y particularmente en el tema Dirty Blues, y se lee un sombrío e impresionante blues. Es una especie de marcha fúnebre, triste y opresiva. Es casi la esencia del blues. Y en este tema, Mary Lou Williams nos recuerda las reminiscencias de Parker, de Lester Young, de Art Tatum o de Oscar Peterson. Y también la voz, aunque no es un tema vocal, de Billie Holiday. Escuchemos entonces Dirty Blues por Mary Lou Williams.
escuchá la teoría de la ruta. El rock en el clásico de Daniel El Tano Petraglia. Todos los viernes, 21 horas. Escuchá la teoría de la ruta en Radio Carpincho. Desde el humedal de la zona norte del territorio querandí, transmite Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Escuchá Camino al Vino, con Sergio Albino, la argentinidad y algo más. De lunes a viernes, 20 horas. Escuchá Camino al Vino en Radio Carpincho. Radio Carpincho, donde los artistas no son locales ni visitantes. Si para 1944 estaba consustanciada con el bebop, al año siguiente, en 1945, obtuvo uno de sus primeros éxitos a nivel comercial y popular. Compondría y arreglaría la Zodiac Suite, una suite dedicada a los 12 signos del zodíaco, escrita y arreglada primero para un trío de piano, contrabajo y batería, y también arreglada para una orquesta sinfónica completa. En 1946 se adelanta a sus tiempos y crearía el primer grupo musical de jazz formado íntegramente por mujeres. Como muchos músicos de jazz de los años 40 y aproximándose a la década del 50, migra a París, primero por un contrato de 2 meses, que en definitiva se extendería casi por 2 años. Y será en París, en 1954, cuando en una presentación en un club detuvo imprevistamente su interpretación, se levantó a mitad del tema, bajó del escenario y abandonó el club. Diría Mary Lou Williams: pensaba que me había vuelto loca, regalé todas mis pertenencias y comencé a buscar la manera de ayudar a los que más necesitaban. Lavé, cociné, dormí en los refugios para los pobres y entre muchas de sus actividades fundó el centro Bel Canto para ayuda a músicos con problemas de adicción. Este nuevo despertar de Mary Lou Williams, diría ella que lo encontraría por una especie de saturación dentro del circuito de jazz, de sus luces engañosas, y necesitaría retomar aquello que vivió de chica, una nueva búsqueda espiritual y un nuevo camino más volcada hacia la religión. El disco que estamos escuchando hoy, editado por el sello Trova bajo licencia Folkways, de hecho se llama Black Christ of the Andes, o sea, algo así como el Cristo Negro de los Andes o de Andes. Y está dedicado a San Martín de Porres. San Martín de Porres fue durante el virreinato del Río de la Plata, entre los años 1579 y 1639, uno de los primeros frailes mestizos, hijo de legítimo o ilegítimo, no queda muy bien establecido,
entre un colonialista español y una panameña. Llegó a su condición de fraile, sería ordenado en la orden de los dominicos como fraile Leo, aquel por el que desde su condición de hijo ilegítimo desempeñaba tareas domésticas, pero sin impartir ningún tipo de misa o sacramento. Es conocido como el santo de la escoba y por una cuestión de transferencias fue muy adoptado en la comunidad negra norteamericana, tal vez por su condición de mestizo, pero fue una de las maneras de introducir el cristianismo en las comunidades negras norteamericanas. Este disco será el regreso de Mary Lou Williams a Norteamérica a partir de una primera presentación en el Festival de Newport, pedida por Dizzy Gillespie en el año 1957. Su búsqueda religiosa también lo llevó a componer más misas en los años 60. Y dentro de el repertorio de este disco está el tema El Diablo, que no es una referencia al diablo en sí, sino que la propia Mary Lou Williams dirá: lo hice para desafiar a los que llamaban al jazz música del diablo y a todos aquellos que dominan más la técnica en la música y tienen poco sentimiento. De este vinilo, escuchemos entonces el tema Anima Christi, con la participación en la composición y arreglos, no en la parte musical, de otra mujer emblemática dentro del jazz, la trombonista Melba Liston, que también nos visitaría junto a la orquesta de Dizzy Gillespie en los años 50. Soul of Christ be my sanctification. Help, help. Body of Christ be my salvation. Help, help. Blood of Christ fill my veins. Water of Christ's side wash out my stain. Help, help. Passion of Christ my comfort be. Oh, good Jesus, listen to me, Lord, have mercy on me. In your wounds I would hide, help, help. Never to part from thy side. Help, help. Guard me should the foe assail me. Call me when my life fails me. Help, help. Bid me come to thee above, with thy saints to sing thy love. Lord, have mercy on me. Lord, I'm not worthy, help, help. That you should enter under my roof. Help, help. Say but the word, and my soul shall be cleansed. Help, help. Oh God, by your name save me, for haughty men have risen up against me.
They set not God before their eyes. They have prepared a net for my feet. The fool says in his heart there's no God. Lord, have mercy on me. 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 Este disco que estamos escuchando tal vez sea una de las más clara muestra de todos los estilos, influencias e interpretaciones de Mary Lou Williams, desde secciones que podrían tomarse de la misa clásica centroeuropea hasta reelaboraciones del blues. Leamos en la cartilla de presentación del vinilo editado por Trova el tema Fungus Amungus, en donde el padre Anthony Boots lo describe como una soprano en una celda de hombres, como el 13º tono de una escala de 12 tonos. El título se lo debe a una historia humorística que trata de un predicador que está tratando de decir un sermón y que es interrumpido constantemente por una fuerte voz que lo urge a continuar. Lleno de indignación, el predicador trata de hacerlo hasta que la situación se le hizo intolerable. Entonces gritó: «Todo el mundo de pie, hay un hongo entre nosotros». Escuchemos entonces el tema A Fungus Mungus por Mary Lou Williams.
a esta interpretación casi impresionista de Mary Lou Williams se suma en el mismo disco, y ya cerrando como quien cierra una oración o una misa, el tema Alabemos al Señor, que retoma la tradición del gospel, pero con una nueva reelaboración casi próxima al trance y al rhythm and blues de los años 60. Quisimos en este programa dar un pequeño pantallazo de una artista muy poco conocida dentro del jazz, tal vez por su condición de mujer o porque, bueno, hay músicos que siempre tienen mejores prensas o se es más fácil reelaborar una historia a partir de un caballo conocido. Entonces, para cerrar el programa de hoy, escuchemos Alabemos al Señor y seguidamente una interpretación de Mary Lou Williams en una vieja grabación del año 40 con un saxofonista también clave en ese estilo de saxofonistas de Kansas City y también enfrascado en el bebop. Escuchemos entonces primero Alabemos al Señor por Mary Lou Williams y después Lullaby for the Leaves, una grabación de principios de los años 40, finales de los 30, con el saxofonista tenor Don Baez y Mary Lou Williams al piano. Cerramos así el programa de hoy agradeciendo a Radio Carpincho por el espacio, a Sergio Albino por la operación técnica y al Ferchu Gargano por la digitalización de los vinilos. Nos estamos escuchando el próximo viernes, si ustedes así lo disponen. Pasen bien. Come, Holy Spirit, in nature one, with both the Father and the Son. Shed forth thy grace within our breast, and dwell with us, a ready guest. By every power, by heart and tongue, by act and deed, thy praise be sung. Inflame with perfect love each sense, that other souls may kindle thence. In this most gracious Father here, through Christ thy equal Son, our prayer, who with the Holy Ghost and thee doth live and reign eternally. Clap your hands! Praise the Lord from heaven. Yeah. Praise him in the heights. Yeah. Praise him, all you angels. Yeah. Praise him, all you hosts. Yeah. Praise him, sun and moon. Yeah. Praise him, all you shining stars. And clap your hands. Oh, yeah. Everybody clap your hands now.
Praise him, you highest heavens, and you waters above the heavens. Let them praise the name of the Lord. For he commanded, and they were created. He established them forever and ever. He gave them a duty which shall not pass away. Clap your hands! Praise the Lord from the earth, you sea monsters and all depths, fire and hail, snow and mist, storm winds that fulfill his word, you mountains and all you hills, you fruit trees and all you cedars, you wild animals and all you tame animals, you creeping things and you winged fowls. Clap your hands! Everybody clap your hands now. Everybody clap your hands. Come on. Everybody clap your hands now. Come on and clap your hands. Oh, yeah. Oh, yeah. Everybody clap your hands. Everybody clap your hands. Let the kings of the earth and all people, the princes and all the judges of the earth, young men too, maidens, old men and boys, praise the name of the Lord. For his name is exalted. Whoa! Everybody clap your hands now. Come on! Everybody clap your hands now. Come on! Everybody clap your hands. Everybody clap your hands now. Everybody clap your hands. Everybody clap your hands.